Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en el Gaitán y también los que están a través de la línea telefónica y los que están a través de esta conferencia grabada en video. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre todos ustedes y que en esta ocasión Él nos enseñe su palabra, nos abra el entendimiento y nos llene del conocimiento de su programa y nos use grandemente en su obra. Amén y amén. Quiero leer en San Lucas capítulo 2, verso 41 en adelante, para esta última actividad de este recorrido. En San Lucas capítulo 2, verso 41 en adelante dice: vamos a leer un poquito antes para que tengamos un cuadro mucho más claro. Verso 39 en adelante dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Esto fue cuando fue presentado el niño Jesús. Y cuando lo tomó en sus brazos, aquí lo tomó en sus brazos un hombre que estaba esperando la venida del Mesías, y también hubo una mujer llamada Ana, la cual tenía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios de día y de noche con ayunos y oraciones. Dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos llene del conocimiento de ella. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
todas las personas a través de todos los tiempos han estado buscando a Dios. Y encontramos que en el Antiguo Testamento Dios estaba con el pueblo hebreo y él moraba en el lugar santísimo del templo que hizo, o tabernáculo que hizo Moisés, y luego el templo que hizo Salomón. En el lugar santísimo de ese templo, sobre el arca del pacto, estaba Dios en esa nube de fuego, en esa columna de fuego, y desde allí él le hablaba al pueblo. Le hablaba a Moisés en el tiempo de Moisés desde ese lugar, y luego Moisés le hablaba al pueblo el mensaje, la palabra que Dios le daba en el lugar santísimo. Ahora nadie podía llegar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote. Y encontramos que eso, una vez al año, llevando la sangre del macho cabrío, de la expiación que se llevaba a cabo en el mes séptimo, el día 10 del mes séptimo, a eso de las 3 de la tarde se efectuaba el sacrificio, y luego el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo con la sangre de ese sacrificio que se había llevado a cabo, y era para la reconciliación del pueblo con Dios. Por eso se le llama el día de la reconciliación. Ese es un día muy importante, porque ese día es tipo y figura del tiempo que viene para el pueblo hebreo, en donde el pueblo hebreo será reconciliado con Dios. Ahora, dice el apóstol San Pablo, hablando de ese tiempo en que el pueblo hebreo ha de ser reconciliado con Dios, dice en Romanos capítulo 11, verso 26, y vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Ese es el tiempo más grande para el pueblo hebreo. Y ese ciclo divino está en la tierra en la actualidad, moviéndose en favor de los escogidos de Dios de entre los gentiles, y luego se abrirá para el pueblo hebreo. Ahora, miren cómo todo lo que el pueblo hebreo llevaba a cabo estaba relacionado con estas fiestas que Dios le dio al pueblo hebreo, y ellas estaban relacionadas con el templo. Podemos ver que en estas fiestas el sumo sacerdote llevaba a cabo una parte muy importante para que así se cumpliese todo conforme a lo establecido por Dios. Ahora encontramos que Dios estaba en el lugar santísimo de ese templo. Ahora el profeta Isaías dice en el capítulo 59, verso 20, lo que el profeta y apóstol San Pablo citó. O sea, San Pablo tomó esas palabras de lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 20, donde dice, y vendrá a su templo, y vendrá a Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Esto es
una profecía, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora, miren aquí, el Espíritu mío que está sobre ti, le dice al profeta Isaías, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre, amén. O sea, podemos ver aquí que el mensaje colocado en la boca del mensajero que Dios usará para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, este mensaje o palabras que Dios pondrá en su boca estarán en la boca del pueblo hebreo para siempre, sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los bisnietos, y así por el estilo, porque será un mensaje dispensacional. Ahora, el profeta Isaías, como otros profetas, en diferentes ocasiones representaron a otras personas que vendrían más adelante. Por ejemplo, tenemos el caso en donde Felipe, creo que fue, estaba predicando en cierto lugar y el ángel le dijo, vete a tal lugar, y se fue a ese lugar, y pasaba un eunuco príncipe o principal, y iba leyendo el libro del profeta Isaías, pues había estado en Jerusalén adorando y ya iba de regreso hacia Etiopía, y era una persona muy importante en ese reino. Ahora, él iba leyendo lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 53, pienso yo que fue, ahí fue Miguel, en el capítulo 53 de Isaías, iba leyendo este eunuco príncipe o principal, y se le acercó Felipe por orden del ángel de Dios, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y entonces comenzó Felipe a explicarle esa escritura, pues el eunuco dijo, aquí, esto que está hablando aquí el profeta Isaías, ¿está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Y Felipe comienza a explicarle que estaba hablando de otro, y le dice de quién estaba hablando el profeta Isaías. Le dice que estaba hablando de Jesús de Nazaret, y le cuenta la historia de Jesús de Nazaret, cómo en Jesús de Nazaret se cumplió esa profecía. ¿Y por qué? En muchas ocasiones encontramos que promesas que le son dadas a un profeta luego no se cumplen en él y se cumplen en otra persona más adelante, porque en los profetas de Dios, a través de las edades, dispensaciones y generaciones, Dios ha estado reflejándose. Y cuando Dios se refleja, miren ustedes lo que Él hace. Él, en diferentes profetas, ha reflejado en el tiempo de ese profeta lo que Él va a hacer en otro tiempo. Ha sido un reflejo de lo que Dios va a hacer
en un futuro. Por eso encontramos diferentes escrituras y diferentes profetas en los cuales parece que lo que está sucediendo o lo que está siendo prometido se está cumpliendo o se va a cumplir en esa persona. Por ejemplo, el caso de el rey David, rey y profeta. Dijo: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Y luego se cumplió plenamente en el Señor Jesucristo. Pero estaba reflejándose esa obra que sería llevada a cabo en la vida de Cristo, se estaba reflejando en David. Porque David, siendo profeta, tenía que reflejar algo de lo que Dios llevaría a cabo en su primera venida, o en la primera venida del Mesías, o en la segunda venida del Mesías, o en ambas ocasiones, o para ambas ocasiones. Por eso es que a través de la historia bíblica encontramos muchas cosas que sucedieron a diferentes profetas de Dios, las cuales no pueden ser razonadas porque ustedes no le encuentran explicación que pueda ser razonada. Pero cuando ustedes pueden entender que siendo esas personas profetas, Dios se estaba reflejando en ellos, estaba reflejando cosas que Él llevaría a cabo más adelante. Por lo tanto, en ellos hubo una porción de la palabra de Dios correspondiente para el tiempo en que vivieron, y Dios se reflejó en y a través de ellos, porque es por medio de ellos que Dios se refleja, y es a ellos que viene la palabra de Dios. Ahora también encontramos los sufrimientos por los cuales estos hombres de Dios pasaron, los cuales no pueden ser entendidos algunas veces, pero cuando podemos ver que Dios estaba reflejando en ellos y que se estaba reflejando en ellos la primera venida del Mesías y la segunda venida del Mesías, entonces todos podemos decir, como decía José y como decía San Pablo, todo obra para bien, para los que aman a Dios. José dijo: no les vaya a pesar ahora a ustedes que me vendieron, si eso fue para bien. Si me llego a quedar allá con ustedes, vamos a decirlo acá en términos nuestros, todavía estaría ya pobrecito como están ustedes, estaría todavía como están ustedes, y lleno quizás de golpes de parte de ustedes, pero aquí ahora no hay quien me toque, ni siquiera ustedes. Ahora aquí Dios me ha colocado en la posición más alta después de la posición del faraón, y tengo el sello del faraón. Para todo lo que yo ordene, le pego el sello, y esa es ley aquí en Egipto, tanto en favor de ustedes o en contra de ustedes, o en favor del pueblo egipcio o en contra del pueblo egipcio. Lo que yo diga aquí ahora se cumple. Pues Dios había colocado a José en esa posición. Ahora podemos ver que todas las cosas obran a bien para aquellos que aman a Dios, aún las pruebas, los problemas por los cuales ellos pasan, y más para aquellos profetas mensajeros de Dios enviados en las diferentes épocas, diferentes generaciones, diferentes dispensaciones y diferentes edades. Todo obra para Dios, y es un gran privilegio que Dios le ha dado a sus mensajeros, a sus profetas, el que sean instrumentos de Dios para Dios reflejarse en ellos, y así Dios mostrar su programa a través de sus profetas, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos. ¿A quién? A los científicos, a los doctores de la ley, a los doctores en divinidad, a los teólogos
a los sacerdotes, al sumos pontífices. No, no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Algunas personas piensan, si Dios nos diera a conocer sus misterios por medio del pastor tal o tal, y cualquiera, como todo el mundo, pues dice, y que lo haga a través de mi pastor, que es al que yo conozco y al que amo. Y así cada persona piensa, si Dios va a revelar algo, que lo haga en la iglesia o en la secta religiosa o religión mía, y que lo haga a través de uno de los míos. Esa es la forma normal de pensar de toda persona. Pero Dios, cuando va a revelar algo, ya Él ha dicho, no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Por eso encontramos que el sumo sacerdote allá en medio del pueblo hebreo no sabía lo que estaba pasando, pero sin embargo, Juan el Bautista sabía quién él era, y sabía que había sido enviado para preparar el camino al Señor, y sabía que el Mesías estaba sobre la tierra, aunque él no lo conocía, pero él dijo, pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender sobre él y que permanece sobre él, ese es él. Y después dijo, y yo le vi, o sea, lo vio cuando lo bautizó. Cuando bautizó a Jesús, vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús y que permaneció sobre Jesús, y dijo, ese es él. Lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren ustedes, normalmente los teólogos de aquel tiempo, los sacerdotes de aquel tiempo y el pueblo en aquel tiempo pensaban, si el sumo pontífice lo dice, yo lo creo. Pero el sumo pontífice no era el profeta mensajero enviado por Dios para prepararle el camino al Señor. Era Juan el Bautista. Y a Juan vino la palabra revelada y él la dio a conocer al pueblo y señaló quién era el Mesías. Con su mensaje señaló quién era el Mesías y cuál era la obra para la cual él venía. Para la obra de Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Ahora, Juan era un hombre sencillo, pero era el profeta mensajero de Dios para prepararle el camino al Señor. Y a ese mensajero era que el pueblo hebreo tenía que escuchar. Y aún el sumo sacerdote estaba llamado a sentarse y escuchar a Juan el Bautista para ser preparado, para poder recibir al Mesías en su primera venida. Y si no, no lo podía recibir. Si no podía recibir el mensaje de Juan el Bautista, si no podía creer en Juan el Bautista como el precursor de la primera venida de Cristo, tampoco podría creer en el Mesías en su venida. Y así fue. Ni creyó en Juan el Bautista como el precursor de la primera venida de Cristo, y tampoco creyó en Jesucristo como el Mesías prometido en la Escritura para el pueblo hebreo. Ahora podemos ver estas cosas y ver que para la mente humana son cosas raras, porque si hay un sumo pontífice, toda persona piensa, pues esa es la autoridad máxima en el campo religioso, a él tiene que venir toda revelación divina. Él es el que tiene que conocer todas las cosas y decir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y decir cuándo y qué cosas Dios está cumpliendo en ese tiempo. Y sin embargo, nunca fue ni será en esa forma. Para eso Dios dice que revela sus secretos a sus siervos, los profetas, y que no hace nada sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Y por eso es que en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía? A su ángel mensajero, el último profeta de Dios señalado en la Escritura. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 también Jesucristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio
de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía? A su ángel mensajero, su último profeta mensajero, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder. Ahora, estamos todos a través de los siglos, de las edades y dispensaciones, como María y José, buscando a Jesús. Buscando a Jesús porque se les desapareció Jesús. Pensaban que iba con ellos y lo buscaban y se dieron cuenta que no iba con ellos. Ellos fueron sabios porque ellos salieron en busca de Jesús hacia el lugar donde lo habían visto por última vez. Ellos salieron hacia Jerusalén, hacia el templo donde él había estado con ellos. Fue en el templo donde él había estado con ellos, y ahí ellos fueron al templo y lo encontraron preguntándole a los doctores de la ley y hablándole a los doctores de la ley, preguntándole a ellos y escuchando a los doctores de la ley. Y dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y tenía 12 años. Eso nos enseña también a nosotros cómo criar a nuestros hijos, que ya a la edad de 12 años conozcan bien las Escrituras y estén llenos de la inteligencia y sabiduría de Dios, por medio de la enseñanza de la Escritura, que cada uno de ustedes, padres, están llamados a darle a sus hijos, para que así como Jesús creció no solamente en estatura, sino en sabiduría, en inteligencia y en gracia delante de Dios, crezcan también nuestros hijos. Y puedan decir, como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y que así nuestros hijos también estén en los negocios de nuestro Padre Celestial, en los negocios de nuestro Señor, correspondientes a la edad y dispensación que estamos viviendo. Porque los negocios del Padre son cumplir las promesas que corresponden a la edad y dispensación en que uno está viviendo. Y Jesús estaba trabajando en y con esas promesas divinas correspondientes a ese tiempo. Y así nos toca a cada uno de nosotros estar en los negocios de nuestro Padre Celestial, en las promesas divinas que corresponden a nuestra edad y dispensación, y trabajando en ellas y con ellas para que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Trabajando en los negocios de nuestro Padre, trabajando en la obra de nuestro Señor Jesucristo, es trabajar en la edad y dispensación en la cual uno ha sido colocado por Dios. Si estuviésemos viviendo en el tiempo de Noé, nuestra labor era con Noé. La labor asignada por Dios a Noé era la labor que nosotros con Noé estaríamos llevando a cabo. Porque no haría diferencia si estuviésemos viviendo en el tiempo de Noé. Íbamos a ser tan creyentes en el mensaje de Noé como lo somos del mensaje del Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque un creyente, no importa la edad o dispensación en que viva, él es un creyente del mensaje de Dios para el tiempo en que vive. Pero gracias a Dios que Él nos ha enviado en este tiempo final para recibir el mensaje del Evangelio del Reino. Porque cuando Dios envía un mensajero, tiene que haber
alguien en algún lugar para recibir ese mensajero con el mensaje que Dios le ha dado. En algún lugar, en algún país, en algún continente, tienen que estar los que han de recibir ese mensaje. Tienen que tener esa promesa. Y por eso es que Dios envía un mensajero para cada tiempo. Si no hay un pueblo para recibirlo, Dios no tiene motivo para enviar un mensajero con un mensaje. Porque Dios no obra sin un motivo. Dios tiene metas y Él, a medida que va llevando a cabo su obra, va cumpliendo esas metas. Ahora, nosotros, en el fin del tiempo, hemos visto que en el Antiguo Testamento Dios moraba en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Y también encontramos que habitó en los profetas de Dios. Y también encontramos que se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret. Y luego encontramos que al Jesús morir, ser sepultado y resucitado y ser ascendido al cielo, luego descendió Dios en Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y allí nació la iglesia con 120 personas. Y esa iglesia del Señor Jesucristo ha ido creciendo de edad en edad. Y el Espíritu Santo, que es el mismo Cristo en teofanía, encontramos que ha estado en su iglesia de edad en edad, y de mensajero en mensajero, y de continente en continente. Pasó, miren ustedes, de la tierra de Israel a Asia Menor. En Asia Menor estuvo con San Pablo, y a través de San Pablo él estuvo dándole a conocer a los gentiles su programa para la dispensación gentil. Y encontramos que luego pasó a Asia Menor. De Asia Menor pasó a Europa, donde tuvo 5 ángeles mensajeros, y donde tuvo 5 edades, y donde tuvo las personas correspondientes para esas edades. Pero desde ahí encontramos que otras naciones también recibieron bendiciones de Dios, y Dios tuvo también algunos de otras naciones, pero el grueso de los escogidos de Dios siempre ha estado en el continente, en el área donde Dios envía al mensajero con ese mensaje. Pero se pueden extender hacia otras naciones también. Ahora, en todo el recorrido que Él ha dado, que Cristo ha dado, que el ángel del pacto ha dado, miren, no se ha salido. ¿No se ha salido? ¿De dónde? De un lugar donde Él ha estado en todo ese tiempo. No se ha salido de su templo espiritual, de su cuerpo místico de creyente. Ha ido pasando de edad en edad, y esas 7 edades corresponden al lugar santo de ese templo. Y luego que ha recorrido esas 7 edades, ahora en el fin del tiempo ha pasado al lugar santísimo de su templo espiritual, a la edad de la piedra angular, y ha pasado a los latinoamericanos y caribeños para revelarle a los latinoamericanos y caribeños su programa correspondiente para el lugar santísimo de su templo espiritual. El pueblo latinoamericano y caribeño tiene el privilegio más grande de todos los pueblos. Tiene el privilegio de ser el pueblo donde la parte del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo se está
materializando, se está convirtiendo en una realidad. Se está haciendo carne en personas latinoamericanas y caribeñas, con un mensaje para todos los escogidos de Dios en este tiempo final. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesucristo en el fin del tiempo? En su templo, pero en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y como hemos visto, que el lugar santo fue materializado, cumplido, con personas de Asia Menor, de Europa y de Norteamérica. Ahora, el lugar santísimo es materializado con personas latinoamericanas y caribeñas. Y dejaríamos un 1%, o un 5%, o un 10% para alguna persona de algún otro continente, para que no piensen que somos egoístas. Pero no es que somos egoístas, es que apreciamos y amamos lo que Dios nos ha dado. No decimos, como Esaú, ¿de qué me vale la primogenitura? Sino, como Jacob, que amamos la primogenitura y luchamos por esas bendiciones que están en la primogenitura. ¿Y cómo luchamos? Trabajando de acuerdo al programa de Dios, trabajando en los negocios de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo de su templo espiritual. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo cuando dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar? En el templo. Y ahí estaban los negocios del Padre, siendo llevados a cabo por el Señor Jesucristo cuando estaba Él hablando con aquellos doctores de la ley, preguntándole a ellos y contestándole a ellos también, y así por el estilo. Y los negocios de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, están en su templo espiritual. En el lugar santísimo de su templo espiritual están los negocios de nuestro Padre Celestial en este tiempo final. Y en ellos nos conviene estar, y no con los brazos cruzados, sino trabajando en ellos. Los negocios de nuestro Señor Jesucristo de las edades pasadas ya fueron llevados a cabo por el ángel mensajero con el grupo de escogidos de la edad en que ellos vivieron. Y ahora nos ha tocado a nosotros. Algunos pensaban que Dios se había olvidado de los latinoamericanos y caribeños, pero miren, la bendición más grande la tenía Dios guardada para los latinoamericanos y caribeños. Y amamos esta bendición de la primogenitura. Le damos gracias a Dios por esta bendición tan grande que Él nos ha dado, la cual quizás no podemos comprender en toda su plenitud, pero sabemos que es la bendición más grande que haya sido derramada sobre la tierra, sobre seres humanos. Es la bendición más grande que Dios tenía, y Él ha comenzado a derramar esa bendición sobre cada uno de nosotros, los latinoamericanos y caribeños. Y tenemos grandes promesas divinas para ser cumplidas, para ser materializadas en cada uno de nosotros, incluyendo la transformación de nuestros cuerpos y también incluyendo la resurrección de los muertos en Cristo. Esa bendición de la resurrección de los muertos en Cristo, del regreso de ellos a la tierra, es una bendición para ser cumplida en nuestra edad y nuestra dispensación, pues ya las otras edades, de las 7 edades, las 7 edades ya pasaron y no se cumplió en ninguna de ellas. Y la única que queda es la edad de la piedra angular. Por lógica, cualquier persona sabe que esa y las demás bendiciones son
para nuestra edad. Por lo tanto, ¿son de quién? Esas bendiciones, ¿de quiénes son? Las bendiciones de Dios del fin del tiempo son nuestras. Y lo que no fue materializado allá, entonces fue reflejado. Era un reflejo que Dios estaba dando allá. Y la realidad en toda su plenitud será cumplida acá, en nuestra edad y nuestra dispensación. Por eso es que Él en este tiempo nos revela su palabra, nos muestra quiénes somos en su programa, nos muestra que somos sus hijos, que hemos venido de la eternidad, que estamos aquí por una temporada de tiempo para recibir su palabra y trabajar en su programa, y luego regresaremos a la vida eterna con un cuerpo eterno, con un espíritu teofánico eterno, para reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora, viendo que el programa de Dios se ha estado llevando a cabo en y con su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, y ahí es donde hemos visto a nuestro Señor Jesucristo en cada edad, en su cuerpo místico de creyentes, en su iglesia, llevando a cabo lo que Él prometió para cada edad. Esa es la forma para de ver a nuestro Señor Jesucristo en cada edad. Él siempre ha estado y estará, siempre ha estado, está y estará en su palabra prometida para ese tiempo, cumpliendo esa palabra. Y en el cumplimiento de esa palabra, el que estará detrás del velo de carne, en donde veamos a Dios cumpliendo lo que Él prometió, el que estará detrás o dentro de ese velo de carne será nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos visto en cada ángel mensajero. El que estaba detrás de cada ángel mensajero o en cada ángel mensajero era nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo sus promesas para cada edad. Y así también es para nuestra edad y nuestra dispensación. Yo he encontrado a nuestro Señor Jesucristo en su templo, en el lugar santísimo de su templo espiritual, en este tiempo final. Y cada hijo de Dios, donde encontrará a nuestro Señor Jesucristo cumpliendo sus promesas, es ¿dónde? En su templo espiritual, en su cuerpo místico de creyentes, en su iglesia. ¿Y dónde? En la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Ahora, hemos visto que durante las edades pasadas, Cristo se le perdió de vista a la gente. Cuando estaba en una edad, allí estaba, obrando. Y cuando pasó a otra edad, se le perdió de vista, porque no se dieron cuenta que pasó a otro mensajero y a otra edad y a otro grupo de creyentes, con un mensaje nuevo para una nueva edad. Y así fue viajando de edad en edad y de mensajero en mensajero hasta llegar a Norteamérica. Y en William Marion Branham encontramos al Señor Jesucristo manifestándose. ¿Y dónde? En su templo, porque no ha salido de su templo. Todo el recorrido que ha hecho lo encontramos en su templo, en su cuerpo místico de creyentes. Y en Norteamérica, luego de llevar a cabo su obra por medio de William Marion Branham, su mensajero, luego se desapareció de allí, voló de allí, y solamente los hijos de Dios lo podrán encontrar en su templo, pero ya no en el lugar santo de su templo, sino en el lugar santísimo de su templo espiritual, porque ya han pasado las 7 edades de la iglesia gentil. En su templo espiritual, con la palabra correspondiente para el lugar santísimo, para la edad
de la piedra angular en la palabra prometida para el fin del tiempo, cumpliendo gradualmente cada promesa, porque Él es el que cumple sus promesas, buscando y encontrando en el templo al Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y que el ángel del pacto, nuestro Señor Jesucristo, les bendiga y materialice las bendiciones de la primogenitura en cada uno de ustedes y en mí también. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para despedirme de ustedes, y luego estaré nuevamente con ustedes en otro de los viajes. Pasen todos muy buenas noches, y dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Gracias.